El título del mensaje es: nunca permitas que tus pies vayan delante de tus zapatos. Y dice Santiago capítulo 5, verso 7: hermanos, tengan paciencia. Recuerden que el campesino espera con paciencia a que la tierra produzca su fruto. Ustedes también deben esperar con paciencia. Miqueas capítulo 7, verso 7 dice: yo estaré esperando al Señor. Pacientemente esperaré en Dios mi Salvador, y Él me va a escuchar. Y Sofonías capítulo 3, verso 8 dice: tengan paciencia, dice el Señor. Tengan paciencia. El desafío más grande que tenemos todos los cristianos es vivir en total, en absoluta dependencia del Señor. Vivir dependientes de Dios, no independientes de Dios. Esperar en Dios trae enormes beneficios. Pero la impaciencia puede malograr los mejores planes de Dios para tu vida. Por eso la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 7, verso 8: vale más la paciencia que el orgullo. La persona impaciente no espera la dirección de Dios, actúa sin haber recibido la orden de Dios para hacerlo. La persona impaciente actúa a espaldas de Dios, independientemente de Dios. No espera la voz, la dirección, la orden del Señor, sino que hace, se manda, dirían los chicos. Hacen sin haber recibido la dirección del Señor. Esa es la persona impaciente, que no puede, no sabe esperar pacientemente al Señor, la dirección de Dios, y actúa independientemente. El ejemplo bíblico más claro es el de Saúl. El profeta Samuel le había dicho que descendiera a Gilgal y que esperara allí 7 días hasta que él llegara con la dirección, con mayor instrucción de parte del Señor. Dios, a través del profeta Samuel, le dijo que descendiera al lugar de la adoración. Gilgal era el lugar de la adoración donde el pueblo se reunía para adorar a Dios. Y el pueblo, Saúl y el pueblo, debían reunirse en el lugar de la adoración y esperar la dirección de parte de Dios. Tenía órdenes expresas de no salir a la batalla, de no salir a la guerra, sin antes haber recibido la dirección de parte de Dios. Dice Primera de Samuel capítulo 10, verso 8: me esperarás allí en Gilgal, en el lugar de la adoración, 7 días, y te daré a conocer lo que tienes que hacer. Saúl debía esperar la dirección de Dios en el lugar de la adoración. Lo mismo se espera de cada uno de nosotros. Dice el Salmo 37, 7: quédate quieto. ¿Dónde? En la presencia del Señor, en el lugar de la adoración, y espera ¿cómo? Con paciencia a que Él actúe. De la misma manera que se le pedía a Saúl que descendiera al lugar de la adoración y esperara la dirección de Dios, se espera de cada uno de nosotros que esperemos pacientemente en el lugar de la adoración la guía del Señor. Quédate quieto, quietos en la presencia del Señor, quietos en el lugar de la adoración, esperando la guía y la dirección de Dios. Qué difícil resulta eso. Difícil para la carne, que está inquieta y quiere hacer algo. Se espera, Dios espera de cada uno de nosotros
que estemos quietos en la presencia del Señor, es decir, en el lugar de la adoración, la carpa del encuentro, el lugar secreto, el aposento alto, quietos en la presencia del Señor, en el lugar de la adoración, esperando la dirección, la palabra, esperando el diseño de Dios para nuestra vida. Hermanos, el mensaje y el diseño que Dios tenga para tu vida te será entregado solamente en el lugar de la adoración. Repito, el mensaje y el diseño de Dios para nuestra vida, ya sea para nuestro ministerio, ya sea para nuestra familia, ya sea para el trabajo, el diseño de Dios para tu vida, para tu negocio, para tu familia, el mensaje que Dios tenga para ti, solamente te será entregado o nos será entregado en el lugar de la adoración, quietos en la presencia del Señor, esperando con paciencia a que Dios se revele, a que Dios te diga qué camino hay que tomar, hasta que Dios te diga si te estás asociando con la persona correcta, hasta que Dios muestre el diseño para tu negocio, para tu ministerio y para tu vida. Quietos en la presencia del Señor, esperando la dirección de Dios. Pero al igual que Saúl, solemos ponerle un límite de tiempo al Señor. Saúl debe haber dicho en más o en menos, las palabras de Saúl deben haber sido estas: si el Señor no me responde, si la dirección de Dios no viene en 7 días, entonces yo tomaré el asunto en mis propias manos. Lo voy a resolver conforme a mi criterio. No puedo estar acá esperando haciendo nada. Algo tengo que hacer. ¿Te suena parecido? ¿Te suena familiar esa expresión? Algo tengo que hacer. Dios se demora. Dios, no tengo la revelación, no tengo la palabra. Y entonces las presiones comienzan a hacernos mella. Y algo tenemos que hacer, dijo Saúl. Lo espero 7 días. Y al igual que Saúl, hay muchas personas y muchos creyentes que le ponen un límite de tiempo al Señor. Si el Señor no viene en esta cantidad de días y si el Señor no se revela y no me indica el camino que tengo que tomar, entonces yo voy a tomar la decisión. ¿Te suena? Y Saúl tomó el camino de la independencia porque Dios se demoraba. Dice Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 8. Saúl esperó, pero esperó 7 días. Entonces, al ver que su ejército comenzaba a huir, Saúl mismo presentó las ofrendas, cosa que no tenía que hacer. La orden era esperar al profeta Samuel para que Samuel ofreciera la ofrenda y le diera instrucciones de cómo enfrentar a la batalla. Pero Saúl creyó prescindir de la dirección de Dios. Saúl tomó el asunto en sus propias manos. Saúl se volvió independiente, actuó a espaldas de Dios porque la impaciencia lo llevó por el camino de la desobediencia y la desobediencia lo llevó por el camino del desastre. El gran pecado de Saúl fue la incredulidad. La impaciencia y la desobediencia demostraban la falta de fe de Saúl. Si Saúl hubiera creído que era indispensable recibir la dirección de Dios antes de emprender la guerra, si nosotros también creyéramos que es indispensable recibir la dirección de Dios antes de emprender el negocio, antes de emprender el estudio, antes de emprender de entablar una relación emocional con otra persona, si creyéramos que necesitamos la dirección de Dios antes de salir a la guerra y enfrentar a nuestro gigante, entonces permaneceríamos en el lugar de la adoración todo el tiempo que sea necesario hasta que Dios revele su voluntad, hasta que Dios nos diga qué tenemos que hacer. Pero la impaciencia le ganó la partida a Saúl, como también se apodera muchas veces de nosotros, la impaciencia. Al ceder a la impaciencia, Saúl actuó a espaldas de Dios y terminó haciendo algo que Dios no le pidió. Y esto le costó el reinado.
Porque la impaciencia te lleva a la desobediencia y la desobediencia te lleva al desastre. Algo te va a costar. A Saúl le costó la familia y le costó el reinado. ¿Tienes problemas con la impaciencia? Sí. No sé quién de nosotros no tiene que tratar con este demonio. Pero la impaciencia es independencia, es orgullo. Nos lleva a trabajar independientemente de Dios, a no esperar la dirección de Dios. En cambio, la humildad es dependencia, espera. Se espera de cada uno de nosotros que estemos en el lugar de la adoración, quietos en la presencia del Señor, quietos en el lugar de la adoración, esperando. ¿Cómo? Con paciencia. ¿Dónde? En el lugar de la adoración. ¿Cómo? Con paciencia. Perseverando en la paciencia. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que Dios se revele. Hasta que Dios te dé la palabra. Hasta que Dios te indique el camino. Hasta que Dios te dé la dirección. Cuando esperamos pacientemente el cumplimiento de las promesas de Dios, demostramos tener fe. Y esperaremos todo el tiempo que sea necesario. ¿Dónde? Insisto, ¿dónde? No en cualquier parte, sino en el lugar de la adoración. El Salmo 37:7 dice: quédate quieto en la presencia de Dios, en el lugar de la adoración, en la carpa del encuentro, en el lugar secreto y en el aposento alto. Esos son los lugares de la adoración. Ahí tenemos que permanecer quietos, esperando con paciencia hasta que Dios se revele. Cuesta, ¿no? Mucho, pastor, muchísimo. Y sí, la carne no quiere, no es paciente la carne, es impaciente. Dios le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 24, verso 1: sube para encontrarte conmigo, sube y espérame. Había una promesa. Dios le hizo una promesa a Moisés: me voy a encontrar contigo. ¿Dónde? En el lugar de la adoración, en la cumbre del monte. ¿Cuándo? Eso no lo sabemos, espérame. Y es así como Dios obra normalmente, nos da una promesa, pero no nos da la fecha del cumplimiento de la promesa. Dice: si oras, tu Padre te va a recompensar, pero no dice cuándo. Si ayunas, tu Padre te va a recompensar, pero no dice cuándo. Si das, tu Padre te va a recompensar, pero no dice cuándo. No hay una fecha. Generalmente Dios no nos da una fecha para el cumplimiento de las promesas. Sube y espérame. Moisés debía permanecer en el lugar de la adoración todo el tiempo que fuera necesario hasta que Dios acudiera a la cita, hasta que Dios se revelara. Fueron 6 días, pero Moisés no lo sabía. Lo mismo sucedió con los apóstoles. Jesús le dijo: quédense en Jerusalén, que van a recibir la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo, pastor, tenemos que quedarnos? Dios no le dijo, Jesús no le dijo. Había una promesa de que iban a recibir la llenura del Espíritu Santo, pero no les dijo cuándo. Y esta promesa se la hizo a 500 personas, pero 380 personas no pudieron esperar más que 10 días. Y entonces se perdieron la bendición, porque la llenura del Espíritu Santo llegó después de 10 días en que ellos estaban orando en el lugar de la adoración, en el aposento alto. 380 personas fueron ganadas por la impaciencia. Como verás, todas estas son referencias escriturales a la importancia de orar con otros creyentes en el aposento alto. Ellos tenían que esperar en Jerusalén. ¿Dónde? En el aposento alto. Del aposento alto es el lugar donde nos reunimos con otros creyentes para orar. Y esperaron 10 días y vino el cumplimiento de la promesa. Recuerda que existen bendiciones que solamente vienen cuando nosotros son la recompensa de orar en el lugar secreto, en la carpa del encuentro. Bendiciones que son la recompensa de orar a solas. Pero hay bendiciones que no van a llegar a tu vida ni van a llegar a la mía, porque son la
consecuencia de orar junto a otros creyentes en el aposento alto. El Espíritu Santo no vino para los 380 que se habían quedado esperando en la casa. Vino para aquellos que estaban en el aposento alto, esperando juntos, orando juntos, esperando la llenura del Señor. Aquellos que se dan cita a las 6 de la mañana cada martes demuestran tener fe en las promesas del Señor, en que van a ser recompensados. Aunque es cierto, como nos hablaba la pastora, no venimos por la recompensa, venimos a adorar por el solo hecho de buscar, de agradar a nuestro Dios. Pero tampoco descuidamos que hay una promesa de parte del Señor. Y aquellas personas que se dan cita al aposento alto a las 6 de la mañana creen a la palabra, creen a la promesa del Señor que vamos a ser recompensados. ¿Cuándo? No lo sabemos. Sube y espérame. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Todo el tiempo que sea necesario hasta que Dios revele la voluntad sobre tu vida. Y para aquellos que están esperando, tengo una promesa del Señor. Dice Habacuc capítulo 2, versículo 3. Aunque parezca tardar, la promesa, la dirección de Dios, el diseño de Dios para tu vida, aunque parezca tardar, dice el Señor, espérala. Puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Hermanos, hay una promesa, la promesa de Dios, que la palabra se va a cumplir, que la dirección de Dios va a venir a tu vida. Cuando no lo sabemos, espérala, dice el Señor, que sin falta se cumplirá. Puedo asegurarte que se cumplirá sin falta, dice el Señor. ¿Cuántos creen a esta promesa de parte del Señor? Aleluya. Quedarse quieto en el lugar de la adoración esperando la dirección de Dios. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero Dios va a cumplir su promesa. Quizás esta es la palabra que venías a buscar en este día. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón por la que Samuel se demoró tanto tiempo? Probar la paciencia y la fe de Saúl. Lo mismo hace Dios con nosotros. ¿Por qué Dios a veces se demora en contestar sus promesas? Para probar nuestra paciencia y probar nuestra fe. Dice Romanos capítulo 8, verso 25, si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar, ¿cómo? Con paciencia y confianza. Hebreos capítulo 10, verso 36 dice, perseverar con paciencia. Diga conmigo, perseverar con paciencia. Es lo que necesitan ahora. Entonces, si perseveran con paciencia en el lugar de la adoración, quédese quieto en el lugar de la adoración, en la presencia del Señor, entonces recibirán todo lo que Él les ha prometido. Dios va a cumplir su promesa, Dios va a cumplir su palabra. No sabemos cuándo, pero dice el Señor, espérala. Puedo asegurarte que se va a cumplir. Dice Habacuc capítulo 2, verso 3. Dios le prometió un hijo a Abraham. No le dijo cuándo y tuvo que esperar 25 años, pero lo tuvo. Aunque en un momento de impaciencia tomó el camino del pecado. Dios no necesita tu ayudita para que Él pueda cumplir la promesa que te hizo. Ni necesita que tomes el camino del pecado para que Él pueda bendecirte. No necesitas emprender el atajo del pecado para que Dios pueda bendecirte. En un momento de impaciencia, Abraham, la impaciencia es independencia. Y en lugar de depender y de confiar en la promesa del Señor, en un momento de impaciencia, trabajó, actuó independientemente de Dios para tener un hijo. Las consecuencias, el desastre que trajo ese acto de impaciencia, todavía lo estamos pagando hoy en día. Dios no necesita tu ayudita para que Él pueda cumplir sus promesas, ni necesitas tomar atajos, ni tomar el camino del pecado para que Dios pueda bendecirte. No lo necesita. Simplemente Él espera que tú dejes el asunto en sus manos.
Dice Proverbios capítulo 20, versículo 22. Proverbios capítulo 20, versículo 22. Espera a que el Señor se ocupe del asunto. No digas las disciplinas espirituales no funcionan, hermanos. Debes esperar con paciencia que Dios se revele y cumpla su palabra. Pablo dijo en Lamentaciones capítulo 3, en Romanos capítulo 12, verso 12, tengan paciencia y sigan orando, sigan orando. Y en Lamentaciones capítulo 3, verso 25 dice, bueno es el Señor para los que esperan en Él, para los que esperan en Él. Yo sé que es difícil, hermanos, esperar después de meses de oración y noches de vigilia. Es difícil para la carne. Por eso Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 3, verso 5, dice que el Señor les guíe a la perseverancia con paciencia. Que les guíe a la perseverancia con paciencia. Algunos creyentes, al igual que Saúl, le ponen una fecha límite al Señor. Viven consagrados por años. He visto yo esto a lo largo de mi ministerio. Viven consagrados todo un tiempo, pero de repente toman el camino del atajo como tomó Abraham. O de repente se asocian, hacen alianzas equivocadas con personas que le cuestan un ojo de la cara, como los israelitas hicieron con Nachás. Hay personas que están dispuestas a esperar a Dios 7 días, entre comillas, y si expira el tiempo y Dios no llega con la respuesta y Dios no viene con la bendición, entonces ellos están dispuestos a tomar el camino de la desobediencia para iniciar el ministerio que Dios les ha prometido. No emprendas ese camino, hermano. Dios no necesita que te rebeles contra tus autoridades para que Él pueda establecerte en la posición que Dios tiene para tu vida. No es el camino de la rebeldía, no es el camino de la deshonra, no es el camino del pecado. Quiero hacer una reflexión final antes de que sirvamos la cena. Probablemente la dirección de Dios esté a punto de llegar a tu vida. No dejes que la impaciencia malogre los mejores planes de Dios para ti. ¿Cuándo llegó Samuel? Se demoró para probar la paciencia, pero ¿cuándo llegó? Samuel le dijo a Saúl, espera, ¿cuántos días? 7. ¿Cuándo llegó Samuel? En el día 7. Te vas a sorprender al saber que cuando Saúl ofrece el sacrificio, termina de ofrecer el sacrificio, aparece Samuel con la dirección de Dios. Dice Primera de Samuel capítulo 13 versículo 10. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel con la dirección, con las instrucciones de parte de Dios. Tan pronto como Saúl tomó el asunto en sus propias manos, Samuel llegó. La dirección divina, hermanos, estaba a minutos, estaba a las puertas. Pero Saúl no supo esperar y lo malogró todo. Y si la bendición de Dios está a minutos de llegar sobre tu vida, y si la bendición de Dios está en camino, pero tu impaciencia lo malogra todo. La parte más difícil de la fe es la última media hora. Antes de que Dios aparezca con su dirección, antes de que Dios aparezca con la revelación, con el diseño de Dios, la última media hora es la más difícil de esperar. Hermanos, a veces viene un largo y duro invierno entre la siembra en oración y la cosecha en bendición. A veces viene un largo y duro invierno entre que nosotros sembramos, entre que Dios nos da la bendición y entre que ésta se cumple.
Pero tenemos que esperar con paciencia. Tenemos la promesa de que el Señor va a cumplir su promesa, pero no sabemos cuándo, y mientras tanto tenemos que estar en el lugar de la adoración, ya sea en el lugar secreto o en el aposento alto, esperando pacientemente. No digas que venir a las 6 de la mañana no funciona. No diga que las disciplinas espirituales del ayuno no funcionan. Se trata de esperar con paciencia. En la última media hora, ¿quién te dice que la bendición, el diseño de Dios para tu vida esté llegando? Como estaba llegando para Saúl, minutos. Si hubiera esperado minutos. Pero la impaciencia le llevó a tomar el asunto en sus propias manos. No hagas el negocio, hermano. Si no tienes la dirección de Dios. No te asocies con personas que sabes que no son de Dios. No sigas el camino de la desobediencia. Espera el diseño de Dios para tu familia. Espera el momento de Dios para el ministerio. Déjalo a Dios obrar. Quizás la dirección y la bendición y el diseño de Dios esté a punto de llegar. Y al igual que Saúl, malogres. La impaciencia te lleve a malograrlo todo. Quédate quieto en la presencia del Señor. Aprende a esperar con perseverancia y con paciencia en el lugar secreto. La dirección de Dios para tu vida, para tu matrimonio, para tus estudios, para tu trabajo. Espera la dirección de Dios. Quédate quieto, ¿dónde? En la presencia del Señor. Y espera, ¿cómo? Con paciencia. Desciende a Gilgal, reúne al pueblo. Por eso es tan importante lo que vamos a hacer el próximo viernes a la noche. Porque antes de salir a esta batalla, a esta guerra, me han dicho que en Santa Fe, en el norte de Santa Fe, hay un grupo clandestino, pedófilo, que hay muchos asesores de menores y jueces que están involucrados. Hay una potestad tremenda, hermanos. No podemos salir a la batalla sin prepararnos espiritualmente. Vamos a hacer lo que nos manda la palabra. Reúnanse en Gilgal, en el lugar de la adoración. Vamos a venir al lugar de la adoración. Vamos a reunir el pueblo, lo que tenía que hacer Saúl. Reunir al pueblo en el lugar de la adoración. Ofrecer un sacrificio, ofrecer adoración a Dios y esperar la dirección de Dios. Vamos a venir a la noche el próximo viernes para concentrarnos el pueblo. Vamos a concentrarnos acá para adorar, para ofrecer un sacrificio a nuestro Dios y esperar el poder y la dirección del Espíritu Santo. No vamos a salir a la batalla sin prescindir de la dirección y del poder de Dios. Son potestades muy grandes y no podemos ir en el poder de la carne. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y de paso te digo que hay bendiciones que no van a llegar a tu vida a menos que aprendas a practicar las disciplinas espirituales del aposento alto. No digas no funciona. Espera con paciencia en el lugar de la adoración. Ven todos los martes a las 6. Ayuna todos los jueves con todos nosotros. Y a su debido tiempo, Dios le prometió a Simeón y le dijo: tus ojos, no vas a morir antes que tus ojos vean al Salvador. Y la promesa se cumplió. Sus ojos vieron al Mesías, al Salvador. Tus ojos también van a ver la palabra y la bendición de Dios. Lo que Dios te ha prometido, lo vas a recibir. Solo espéralo, hermano. Espéralo con paciencia en el lugar de la adoración.